Les comenté en ese momento que con respecto al valor del dominio que estamos manejando para determinar el codominio que va a ser el de Y, un ejemplo, si a mí me están diciendo que en primera instancia mi Y igual mi X, un ejemplo, vale menos 3, tendría yo 1 menos menos 3 sobre qué? Sobre 2. Hay dos maneras de realizar esto. Una, convertimos en fracción. Convertimos en fracción esto, fracción decimal, o convertimos en fracción esto para poder determinar el valor. A final de cuentas van a tener que llegar a un valor decimal para poder graficarlo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener 1 menos por menos más, ¿cuánto da la división de 3 entre 2? 1.5, y eso sería igual a ¿qué? A 2.5. Mi valor de Y, cuando X vale menos 3, es de 2.5. Eso es lo que tenían que hacer con la fracción. No es ¿cómo decirlo? Nada más es simple sustitución y manejo de fracciones. ¿Dudas, Rosas? Rosas. No, profe. Teníamos que hacer un ejemplo de cada una, ¿verdad, profe? Ajá. Tenía que graficarlas, cada, Ok. cada una de ellas. En el caso, porque ayer todavía me preguntaban, en este caso, donde se nos presentan estas dos como tal, hay que graficar estas dos en un solo plano cartesiano para determinar si existe el punto de corte, o sea, el punto donde se intersectan estas dos rectas. Y estas dos también había que graficarlas en un solo plano cartesiano para determinar el mismo punto. Esa era la situación con estas dos. Y esta que nos quedó pendiente, la de arriba, se grafica solita. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces pasemos a esto. Funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son las funciones de un ángulo. Estas usualmente incluyen términos que describen la medición de ángulos y triángulos, tal como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, que son las funciones tanto naturales como inversas. Los ángulos en las funciones trigonométricas se expresan como radianes, y los radianes son el equivalente de los grados de los ángulos en función del radio de la circunferencia. Esto también ya lo habíamos comentado. Incluso por ahí hicimos una tarea de conversión de grados a radianes. Ok. Veámoslo desde aquí. Nos dice que va a ser en función de un triángulo y no es otro más que el triángulo rectángulo. Y sabemos que el teorema de Pitágoras es a cuadrada
más b cuadrada igual a c cuadrada. O, como reza la ley, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Vamos a tener que los catetos son A y B y la hipotenusa la C. De donde los catetos forman un ángulo de 90 grados y tanto alfa como beta son los ángulos agudos en el triángulo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, veamos. Un triángulo rectángulo es un polígono de 3 lados. También ya lo habíamos comentado con anterioridad. Con un ángulo recto, que es de 90 grados. Los lados que determinan el ángulo recto se llaman catetos. Lo acabamos de mencionar en la imagen anterior. Y el lado opuesto de mayor longitud es la hipotenusa. Hasta ahí creo que no tenemos ningún problema. Las funciones o razones trigonométricas son las relaciones entre los catetos y la hipotenusa. En un triángulo rectángulo tenemos entonces que para cualquier ángulo agudo del triángulo rectángulo vamos a tener el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Para el seno vamos a tener que es la abreviación de sen. Cuando nosotros veamos sen en una función estamos hablando del seno. La razón existente con respecto a seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Para el coseno su abreviación va a ser cos. Va a ser la relación del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para el caso de la tangente, vamos a tener que su abreviación es tan. Hay algunos que escriben tan y hay algunos que ponen así. Las dos son válidas, todo depende del autor del libro, pero más común vemos tan. Entonces, puede ser tan o puede ser TG. Y sabemos que estamos hablando de la tangente. Su razón va a ser el cateto opuesto. Va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente o lo que sería igual al seno sobre el coseno. Para la cotangente, su abreviación será cot. Su relación existente en el triángulo será el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Ya comenzamos a ver las inversas de las funciones naturales primeras. Secante, su abreviación es sec. Vamos a tener la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y por último, la cosecante, que su abreviación será CSC. Y vamos a tener que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Estas van a ser nuestras relaciones para nuestras funciones trigonométricas. Ok, veámoslo en una tabla, todo esto desglosado en esta tabla. Dice, por ejemplo, para el triángulo rectángulo, en la imagen tenemos las siguientes razones trigonométricas. El cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa. Opuesto para el ángulo A, alfa, y para el ángulo beta. El opuesto será B y A, dependiendo qué es lo que estemos trabajando o qué ángulo queramos determinar. Para el adyacente se invierten los casos y para la hipotenusa no hay cambio. Veamos nuestra imagen, nos dice que queremos determinar el seno del ángulo alfa. Este es alfa, queremos el seno, vamos a tener que siempre va a ser el opuesto
a nuestra razón. Aquí tenemos el opuesto y la hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Que el opuesto a nuestra razón será B sobre C. ¿Por qué? Porque aquí estamos generando la línea opuesta a este valor. En el caso de querer determinar beta, tendríamos que el opuesto sería A y la hipotenusa. Aquí estamos generando nuestra línea para determinar este ángulo. ¿Dudas o preguntas? ¿Sí están jóvenes? Ninguna duda, profe. Ok. Continuando entonces, vamos a tener, así como lo desglosamos aquí, como nos lo desglosan aquí, lo tenemos desglosado aquí. El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Esto, veámoslo con números, donde los catetos respectivamente, cada uno de ellos mide 3 y 4. Y la hipotenusa mide 5. Aquí están nuestros valores. Si yo quisiera determinar el valor seno, va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que va a ser 3. ¿Era? De alfa. Alfa. 3 sobre 5. Porque queremos alfa. Y en el otro caso sería 4 sobre 5 para determinar beta. Así nos vamos a ir desarrollando cada uno de los valores para determinar nuestra función a trabajar. Pero aquí no termina todo. ¿Por qué no termina todo? Porque todavía hay que determinar el valor angular. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita nada más es la relación existente con respecto al triángulo rectángulo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo saber si si el ángulo es beta o alfa? Eso nos lo van a dar ya cuando nos presenten un triángulo rectángulo, nos dirán, determina el valor del ángulo alfa, un ejemplo, y nos van a señalar el ángulo alfa en qué posición se encuentra. Ok. No es exclusivo de decir que alfa y beta van a estar en esta posición. Posiblemente aquí esté alfa y aquí esté beta. Pero eso nos lo van a determinar en el momento en que nos den el problema a desarrollar y nosotros ya veremos la función que ocuparemos para desarrollarlo. ¿Ok? Bueno, pasemos a esto. Variación de las funciones trigonométricas. Una función puede sufrir variaciones cuando se suma o se multiplica la función o la variable independiente por un número real. Estas variaciones se manifiestan en traslaciones, reflexiones, comprensiones o alargamientos. Vamos a tener estas cuatro representaciones para las funciones que vamos a estar trabajando. Y dice, en una función y igual a f de x, que vimos la clase anterior, que donde veíamos y teníamos f de x y donde veíamos f de x teníamos y. Eran homólogas una a la otra. Cuando la imagen f de x se multiplica
por un número positivo mayor a 1, se obtiene la función y igual a c f de x. C la vamos a conocer como constante, porque va a ser un valor que nos va a estar multiplicando nuestra función. ¿Sí? Y se produce un alargamiento vertical. Nuestra gráfica se va a extender verticalmente. Si las imágenes se multiplican por un número positivo menor que 1, se produce una compresión vertical. Va a ser la inversa, una se alarga y la otra se comprime. Siempre y cuando el valor sea positivo, uno mayor a 1 y el otro menor a 1. Vertical. Cuando las imágenes se multiplican por un número negativo, se produce una reflexión con respecto al eje X. Y por último, cuando se suma una constante a la imagen, los valores del rango se producen traslaciones de las funciones. También a una función podemos alargarla o comprimirla, reflejarla o trasladarla al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? Aquí en la imagen, veamos, mi función original es f de x igual a x al cuadrado. Esa es mi función original, la que vemos en color azul. A esta imagen, si yo le sumo, me está diciendo que si yo le sumo una constante mayor a 1, me va a producir un acortamiento. ¿Sí? Eso nos dijo la definición. Entonces, tiende a subirse la función. En el caso de restarle o de ponerle un valor menor a 1, en este caso es menos 3, se está alargando. ¿Sí? Ahorita lo vemos con números, señorita Valera, porque la vi como que se me perdió con esto. Ok. Veamos entonces nuestra representación aquí. ¿Cómo se construyen estas gráficas? Primero llamamos los valores de las funciones f de x cuadrada, que es la original con la que vamos a comenzar a trabajar esa función. Y la graficamos. Ok. Graficamos la de f de x, que es la azul. Partiendo de ella, que ya determinamos los valores, vamos a ampliar esto. Que ya determinamos los valores respectivos con respecto a la función f de x, seguidamente hallamos los valores de la función x cuadrada más 3. Ok, ya determinamos los valores de f de x igual a x cuadrada más 3 y la dibujamos, que es la roja. Seguido a ello, vamos a determinar la función f de x igual a x cuadrada menos 3 y determinamos sus valores correspondientes y dibujamos la tercera. Así es como determinamos el alargamiento o el acortamiento de las funciones, pero también veamos el análisis. Dentro del análisis vamos a ver que con respecto a x cuadrada y a x cuadrada más 3, ¿qué pasa? Yo aquí tengo 9 y acá tengo 12. Está aumentando en 3 su valor. Quiere decir que se va a alargar. ¿Sí? Y en el caso de comparar x cuadrada con x cuadrada menos 3, ¿qué pasa aquí? Tenemos 9 y aquí tenemos 6. Se está reduciendo en 3. Quiere decir que se va a acortar nuestra gráfica. A esto se refiere el hecho de que nos diga que la podemos alargar, acortar. ¿Cuáles eran las otras dos?
reflejarla o trasladarla. Todo se puede hacer al mismo tiempo dependiendo las funciones que nos proporcionen para realizar este evento. Ok, entonces, al analizar la gráfica x cuadrada más 3, podemos apreciar que todos los puntos de la función original aumentan 3 unidades hacia arriba, y en la gráfica f de x igual a x cuadrada menos 3, los puntos de la gráfica con respecto a x cuadrada disminuyen 3 cada uno. Si lo vimos. Resumiendo, para obtener una traslación vertical de una función a las imágenes de la función original, le sumaremos o restaremos una constante cualquiera. La letra C, que en un principio les dije que iba a ser la constante que iba a estar multiplicando a la función. La gráfica siguiente ilustra las variaciones de las funciones x cuadrada de entrada, al ser alargadas verticalmente, compresión vertical, y al aplicarle una reflexión con respecto al eje X. Ok. Para poder visualizar tenemos estas funciones. X cuadrada, 2x cuadrada, menos x cuadrada, y por último, 0.15 por x cuadrada. Si nosotros nos ponemos a sustituir valores, tendríamos que, cuando f de x es igual a x cuadrada, y sustituyendo el valor, tendríamos que... Sería f entre menos 5, ¿no? Porque f... Bueno, entre paréntesis, A ver, dígame por qué entre menos 5. porque es el número que está dando ahí en X. Pero sí, yo le estoy dando el 5. El 5 es la base y está elevado al cuadrado. Quiere decir que aquí aplicamos aquello que dice menos por menos, más 5 por 5, 25. Ese es mi primer valor que voy a ocupar, 25. En el siguiente caso, me dicen que sigue elevado al cuadrado. La función, la clase anterior, vimos que no cambia, siempre va a estar elevado al cuadrado. Lo único que está cambiando es el dominio de la función que estamos manejando. ¿Qué pasa aquí? Aquí es menos 4 elevado al cuadrado. Como tal, entonces, ¿qué tenemos? 16 más 16. 16. Esto quiere decir que nuestra gráfica se va a mantener en los dos cuadrantes positivos, ¿sí? Se encuentra en la parte de arriba del eje X. ¿Por qué? Porque todos nuestros valores, aun cuando nuestro dominio se está manejando en valores negativos, nos está arrojando valores positivos en el codominio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Quién tiene el siguiente? Yo. A ver, dígame. Es 2 al cuadrado, que es igual a 4. No, el de 3. Ah, perdón, me lo salté. 3 al cuadrado es igual a 9, más 9. A ver, Vinalá, y el que sigue. Es 4. Lo pensó mucho, ¿eh? No, es que sí, yo sí sabía que era 4, nada más que como que me confunde el signo. El signo, véanlo de esta manera. Por ahí hay un escritor de algún libro matemático que él maneja esto. Si mi potencia está elevada al par,
que es 2, 4, 6, 8, 10, y yo tengo un número negativo, en ese momento ese número negativo se vuelve positivo. Pero si yo tengo un número negativo elevado a una potencia impar, en ese momento mi número resultante seguirá siendo negativo. Entonces, siempre que ustedes vean una potencia par con un número negativo, ese número se convierte en positivo. Y si ven un valor negativo elevado a una potencia impar, 3, 6, 9, 12, no es cierto, 3, 5, 7, en ese momento nuestro valor será negativo, mantendrá su signo negativo, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Por nada. Ok, a ver, Rosas, ¿cuánto da el que sigue? 1. 1, bien. Pues, por lógica, nos va a dar ¿qué? 0. Exacto. 0. Y como todos los anteriores se repiten, vamos a tener los mismos valores en nuestra función. A excepción del último. ¿Por qué? Porque el último es 6. Voy a tener 1. 4, 9, 4, 25. Y este sería 36. 36. Ok. Ya tenemos nuestra función con respecto al valor de f de x igual a x cuadrada. Esta es la función original. Y vamos a ver, la comprensión nos dijeron que iba a ser la comprensión vertical, la reflexión y el alargamiento. Ok. Ahora tenemos que determinar los valores de las siguientes columnas. En el primer caso, tenemos una constante que es 2. Una constante que es 2, que está multiplicada por un número elevado al cuadrado, que en este caso es menos 5 al cuadrado. ¿Y qué pasa aquí? Me va a faltar espacio. Vamos a ponerlo acá. Nuestra función nos dice que es f de x igual a 2 que multiplica a x. Esta es nuestra, sí, ¿verdad? ¿Sí la función? Al cuadrado. Está elevado al cuadrado. Solo se multiplica por 2, ¿no, profe? Sí.
pero vamos a ponerlo completo. ¿Por qué? Porque luego como que no lo llegamos a denotar. 2x y esto al cuadrado. En sustitución tendríamos que esto va a ser igual a 2, que va a multiplicar a menos 5 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 2 por 25 igual a ¿qué? 50. 50. Esta va a ser la forma de resolver la segunda. La tercera, ojo con ella. ¿Por qué hay que tener cuidado con esta función? Porque a nosotros nos van a estar presentando esto. Nos dicen que la función f de x, f de x va a ser igual a ¿qué? Menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado. Ya tengo mi función, pero ojo con esto. Cuando yo sustituyo, que digo que esto es igual a ¿qué? De entrada me están diciendo que la función es negativa. Ok, menos, pero ¿qué pasa aquí? Voy a sustituir mi valor, menos, perdón, menos 5 al cuadrado. Y aquí aplica la ley de signos. Cuidado con ello. ¿Por qué? Porque esto va a ser igual. Yo digo, menos por menos, más. Más 5 por 5, 25. 25. Pero tengo un signo negativo afuera. Entonces primero pongo mi signo negativo. Abro mi paréntesis. Menos por menos, más. 5 por 5, 25. Cierro mi paréntesis. Ahora multiplico mi signo. Menos por más, Menos. y mi resultado es menos 25. Aquí ya Siempre va a dar negativo, ¿no, profe? en este caso sí, por la sustitución, por el signo que está multiplicando a la función, que es una función negativa. Esto es en el caso de cuando se nos presenta menos x al cuadrado. La diferencia con respecto al anterior es de que ahora nuestros valores van a estar en la parte de abajo del eje X. ¿Sí? Ahora estamos haciendo una, ¿qué nos dijo aquí? Compresión, Reducción. una reflexión con respecto al eje X. ¿Por qué? Porque vamos a tener una arriba y una abajo. Es la misma figura porque va a ser una curva, pero van a estar encontradas en un punto. ¿Sí? Y para el último caso, que nos dice que es punto 15, va a ser igual o exactamente igual a resolver esto. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que me dice que la función f de x es igual a 0.15 que multiplica a x al cuadrado. Y esto va a ser igual a multiplicar 0.15 0.15 que multiplica
al primer valor que tenemos y que este valor está elevado al cuadrado. Mi primer valor es menos 25 y este está elevado al cuadrado. Ay, perdón, es 5. Es lo que le iba a decir, es menos 5. Porque es menos. Ajá. Me emocioné con los cuadrados. Ok, vamos a tener 0.15 que va a multiplicar a 25. Y esto nos arroja un valor de ¿cuánto? ¿375? No, perdón, 0.5. 0.15, ¿verdad? 0.15. 3.75. Y yo dije, no, la mandó muy arriba. 3.15. Esa sería la resolución de la tercera columna. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. ¿Le dio 3.15? ¿Perdón? ¿Era 3.15? Sí, No, 3.15. 25 por punto 15 nos da 3.15. no, 3.75, profe. Perdón, 3.75. Lo tengo en pantalla y Ok. le estoy diciendo 3.15. 3.75. Ok. ¿Dudas o preguntas de cómo resolver cada una de las funciones que nos están presentando en la tabla? ¿No? No. Ok. Entonces, vayan resolviendo la primera columna. Profe, Dígame. bueno, se puede decir que el apunte de hoy, este día ya no va en la guía, ¿no? ¿Cuál guía? En la guía, perdón, en el proyecto de lo del cuaderno. Ah, no, ya no. Esa es la del 24 nada más, ¿no? Sí. Ah, ok, gracias. Ahora que si quiere anexarlo, lo anexamos, ¿eh? No, 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 yo nada más decía. Bueno. Ya tengo la primera. ¿La primera columna? Ujú. Oh, espéreme, porque yo apenas estoy acomodando valores. Ahorita Sí. no la ejecutamos. Mm, tres, cuatro.
A ver, dígame. 32, Ajá. 18, 8, 2, Ahí no es cierto, 2. 0, 2, 8, 18, 32, 50, 72. Quiere decir que nuestros valores se van repitiendo tanto en positivos como en negativos y que al momento de hacer la comparación de x cuadrada con 2x cuadrada, estos aumentan el doble. ¿Sí? Ahí vamos viendo la comparativa. Quiere decir que esta se va a alargar y esta se va a mantener en su posición original. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Quién ya hizo la tercera? Yo, ¿Ya? ¿Saori? sí. Menos. Ok. Va a ser menos 25. Menos 16. Menos 9. Menos 4. Menos 1. Menos. Es lo mismo que en la primera, ¿no? Nada más que con signo negativo. Exacto. Por eso le estoy poniendo mi signo negativo a cada una de las funciones. Y aquí. Exacto. Eso es lo que quiero que visualicen en un momento dado. Ok, la primera y la segunda son las mismas, pero nada más que tenemos un signo negativo que nos está afectando ahí. ¿Sí? Quiere decir que si lo repito y nada más le pongo el signo negativo, es válido. En el caso de la tercera, ¿quién ya la tiene? Permítame tantito. Yo creo que la tercera y las gráficas se quedan de tarea, porque ahora sí, claro, no nos ha cortado el tiempo y ya son las 10 de la mañana. Profe, ya lo habíamos hecho. ¿Ya la tiene? ¿Cuánto da el Sí, valor? 3.75. Ajá. ¿La que sigue? 2.4, 2.4. Ajá. Siguiente. 1.3, 1.35, 35. Ok. 0.6. Ujú. ¿Y cuál sigue? La de 1. 0.5. 15. 0.5. 0.15. Sí. 0.15. La que Me estoy sigue comiendo 0. números.
La que sigue es ¿qué? 0.6. Ah, no. 0.15, 0.15. 0.6, 1.35, 2.4. 2.4, 3.75 y la última La última, con 6, 5.4. 5.4. Esos serían los valores a trabajar de nuestras funciones. Ya lo único que nos resta es graficarla. Y la podemos dejar de tarea Ok. para checarla el próximo día martes. ¿Sí? Checaríamos Sí, profe. estas gráficas el día próximo martes. ¿Dudas o preguntas? No, ¿No? profe. No. Ok. Cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana, pórtense bien, no hagan maldades y nos vemos el Gracias, próximo profe. martes. Cuídense mucho. Gracias, profe. A ustedes.